alaba la tradición y dice: doy gracias a Dios y les alabo porque ustedes han permanecido fiel en la tradición que han recibido de nosotros, por carta u oralmente. La santa tradición. Porque no todo está en la Biblia, pero yo quería que todo estuviera en la Biblia. No me convenía aceptar esto de la tradición. Era la Biblia, solo la Biblia, eso se me había enseñado, eso yo enseñaba a los seminaristas. Solo la Biblia. La clase más importante de teología sistemática que yo daba establecía un parámetro para la teología protestante, y el parámetro era la Escritura, la Biblia, y solo la Biblia es norma de doctrina, conducta. La Biblia, solo la Biblia. Pero comencé a buscar en la Biblia dónde estaba eso, y esas palabras no las encontré. Así que fui a donde mi primer profesor de teología, el doctor Ricardo González, y le dije: doctor, ¿podría usted ayudarme? Es que yo he incluido en mi clase de teología lo que usted me enseñó en su clase de teología. ¿Recuerda usted el presupuesto protestante que usted nos enseñó, que decía que la Biblia era la única norma de fe, doctrina y conducta? Hombre, sí, Fernando, lo recuerdo claramente. ¿Podría usted decirme dónde está eso en la Biblia? Y él me respondió: Fernando, yo nunca dije que eso estuviera en la Biblia. Pero ¿cómo va a ser? El presupuesto protestante más importante, del cual deriva toda nuestra doctrina, nuestra fe y nuestras acusaciones a la Iglesia Católica, resulta que no es bíblico. Y me decía: bueno, pero es que hay textos bíblicos que lo infieren. Y le dije: pero ¿cómo que lo infiere? Eso deben ser muchos textos bíblicos que hablen claramente acerca de esa norma nuestra. Y decía: no, pero hay textos que lo infieren. Y yo: pero ¿cómo que lo infieren? Eso mismo le señalamos nosotros a los católicos, que se atienen a textos bíblicos que infieren y no hablan claro. Me dijo: bueno, Fernando, ¿quieres salir de este problema? ¿Quieres encontrar el texto bíblico? Ya que no lo anotaste durante la clase, ¿quieres que te lo dé? Doctor, por favor, dígame cuál es el texto bíblico sobre el cual fundamentamos ese presupuesto protestante que dice que la Biblia sola basta. Y me dijo: hombre, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Hombre, me acordé. Seguro, doctor, recuerdo el texto. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús. Oh, qué texto hermoso, Dios mío. Dice que la Biblia es inspirada por Dios, y si es inspirada por Dios, viene de Él, y si viene de Él, ¿para qué yo quiero otra cosa? Es verdad que no explicita claramente lo que yo quiero, pero no importa. Lo que yo quiero es un pretexto para no hacerme católico, y esto es maravilloso. Escritura inspirada por Dios, viene de Él, para mí es suficiente, nada más. Me olvido de todo lo demás, que si la unidad de la iglesia, que si tiene que ser visible, católica, apostólica, eucarística, etc. Me olvido de todo. Al fin de cuentas parecía que el demonio me tendía una trampa. No estábamos equivocados del todo. La Biblia es inspirada por Dios, es suficiente por tanto. Llamo a mi esposa, le digo: vamos a celebrar. Ella me dice que vamos a celebrar. Yo le digo: no te preocupes, yo sé lo que vamos a celebrar. Tú simplemente aprovecha la oportunidad que nos vamos. Te voy a llevar al mejor sitio posible. Vamos a tener una cena romántica en el mejor restaurante que podamos pagar. Vamos a escuchar buena música y la vamos a pasar muy bien. Fuimos a celebrar. Después llegué a mi casa, tarde por la noche. Cuando estoy dormitando, escucho una voz. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar la voz del Señor audiblemente. Es algo increíble.
La voz te viene de adentro, te retumba por los oídos y tú lo escuchas. ¡Es el Señor! Y el Señor me llamó por mi nombre. Fernando. Pensé que eran cosas de mi mente. Estaba entre dormido y despierto. Trato de despertar a Lisette. Le digo, ¿me llamas? Ella me dice que no, que la deje en paz, que quiere dormir. Así que le digo, está bien, sigue durmiendo. Y me quedo despierto. Fue una sensación extraordinaria escuchar aquella voz. Ahora sí estoy despierto y escucho la misma voz. Fernando. Tuve mucho temor. Supe que era el Señor. Me tiro de rodillas al lado de mi cama y digo, Señor, aquí estoy. El Señor me llama la atención y me dice, ¿y dices tú ser teólogo? Yo estaba temeroso y por si acaso le dije, Señor, tú lo sabes. Y el Señor me recriminó audiblemente. Pues no seas irresponsable. Profundiza en el texto. Supe que el Señor me hablaba de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El texto bíblico que había esgrimido a mi favor para no hacerme católico. Aquel que decía que la Escritura era inspirada por Dios y yo había deducido que por lo tanto era suficiente. El Señor vuelve y me dice, profundiza en el texto. El jefe había dado una orden. Al otro día, otra vez, al seminario, a la biblioteca, mucho estudio, mucha Biblia y mucha oración. ¿Saben ustedes lo que descubrí estudiando aquel pasaje bíblico? Miren lo que descubrí, voy a resumir y después explico en detalle. Descubrí a partir de ese día que no es posible encontrar en la Biblia una oración o una palabra, una coma, un punto que justamente interpretados contradigan la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Descubrí que esta es la iglesia de la Biblia y que no hay en la Biblia nada que contradiga la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Nada. Y se lo voy a demostrar. Porque de hecho, algunos de ustedes les han arguido con ese texto. ¿A qué se refería el apóstol San Pablo con toda escritura es inspirada por Dios? ¿Saben a qué se refería? Esto provocó otra crisis en mí, porque estudiando me di cuenta que el apóstol no se refería al Antiguo Testamento. Sí, es un problema, porque el apóstol no habla del Nuevo Testamento como escritura inspirada, porque el Nuevo Testamento no existía aún. ¿A qué escritura se refería el apóstol San Pablo? Se refería al Antiguo Testamento. Esto es crítico, porque ustedes y yo creemos que el Nuevo Testamento es inspirado, ¿verdad que sí? Por favor, digan que sí. Gloria a Dios, estoy en la iglesia correcta. Sí, Señor, el Nuevo Testamento es inspirado, pero Pablo no lo dice. Pablo dice que es el Antiguo Testamento, que era la Biblia de los primeros cristianos, la Biblia que él tenía de frente. La Biblia que se cita en el Evangelio más del 90% de las veces es el Antiguo Testamento, traducción griega. El Antiguo Testamento griego, Código de Alejandría o Septuaginta, como le llaman los estudiosos. O sea, la escritura inspirada por Dios no era el Antiguo Testamento según San Pablo, sino el Antiguo Testamento, y además el Antiguo Testamento griego, traducción griega, que era la Biblia de los primeros cristianos. ¿Y qué con eso? Escuchen bien. Que esa Biblia que San Pablo llama inspirada por Dios, el Antiguo Testamento griego, contenía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica.
Ahora el texto que yo arguí a mi favor para no hacerme católico se vertía en mi contra para señalarme a la única iglesia que sí ha perseverado toda la vida en la enseñanza, en la instrucción de que esos 7 libros son divinamente inspirados. Y entonces viene la otra parte de la crisis. Me cuestionaba yo mismo: Señor, con razón yo no creo que pueda interceder por mis familiares difuntos después de muertos. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en 2 de Macabeos capítulo 2 versículo 46. Con razón yo no creo que pueda gozar del favor de los santos y los ángeles del cielo a mi favor. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en Tobías 12:12. Además de 2 de Macabeos capítulo 15, Jeremías capítulo 15 versículo 1, Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 y capítulo 8 versículos 3 y 4. Señoras y señores, esta es la iglesia de la Biblia. Fernando, de seguro te hiciste católico. Qué pena desilusionarles. No me hice católico. Yo no quería hacerme católico. Era que ustedes me caían mal. Ahora los adoro, ahora los quiero. Oro por ustedes. Hice algo. Decidí en adelante vivir como un perfecto hipócrita. Sí, está bien, esa es la iglesia. Pero no me conviene, porque yo estaba bien. Mi esposa me admiraba mucho, estaba muy contenta al ser la esposa del teólogo de su denominación, de aquel predicador, evangelista y pastor. Oh, mi madre estaba tan orgullosa de su hijo y mis hijos estaban tan contentos en aquella iglesia. ¿Cómo yo le iba a decir a mi esposa: mi amor, ¿recuerdas todo el dinero que gasté en estudios porque yo quería ser un buen teólogo y un buen pastor? ¿Recuerdas eso? Pues resulta que ahora no hay teología ni hay ministerio. Lo siento mucho. Yo no podía hacer eso. Y en adelante, me da vergüenza admitirlo, pero en adelante viví como un perfecto hipócrita. Hermanos y hermanas, les advierto, aprendan de la experiencia ajena. Si actúas en contra de tu voluntad, si te vas de esta iglesia teniendo conciencia de la institución divina de la misma, todo te saldrá mal. Actúa de acuerdo a tu conciencia. Quédate en el lugar correcto, haciendo lo que tú sabes es correcto. Ya mi predicación ahora era errática. Se me dio la oportunidad de ser pastor interino en una iglesia evangélica unida y allí serví a aquella iglesia. Y se me ocurrió hacer una mezcla entre la Eucaristía y el culto evangélico. Y se me ocurrió hablar y enseñar acerca de la presencia real de Cristo en la Santa Cena y de la indisolubilidad del matrimonio. Hablaba de cosas que cree y defiende esta iglesia. Yo estaba muy seguro de estar enseñando cosas católicas. Lo que sí sabía era que aquello es lo correcto. Y yo predicaba y enseñaba lo que entendía era correcto. Rápidamente comencé a tener algunas dificultades en el seminario y en la escuela graduada de teología pastoral, en la cual también enseñaba. Algunos